Muy buenos días, ¿no es cierto? Chiquillos, estamos en la clase de historia, ¿no es cierto? En la clase número 11, correspondiente a Chile y su independencia, o sea, una nueva unidad, la unidad 2. Y el objetivo de la clase vamos un poquito a identificar algunos de los factores que tuvieron incidencia en el proceso de independencia de las colonias americanas. Recordemos un poquito que el año pasado, ¿no es cierto?, en quinto, lo que nosotros vimos, ¿no es cierto?, fue todo lo que fue el periodo de la conquista de América, ¿no es cierto?, y lo que fue el periodo de la colonia, o sea, todo el proceso donde los españoles, ¿no es cierto?, se asentaron tanto en Chile como en América. Recordemos que se asentaron en México, dejando atrás una importante civilización como fue la azteca, se asentaron en Perú, ¿no es cierto?, dejando atrás otra importante civilización americana como fueron los incas, ¿no es cierto?, y eso, ¿no es cierto?, les permitió, eh, de cierta manera, ¿no es cierto?, ir pudiendo conquistar el resto del continente. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, en un periodo donde la religión era sumamente importante, donde se fue conformando la población de América entre españoles nativos, ¿no es cierto?, que venían de España a vivir a Chile o a América, de criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, los mestizos, ¿no es cierto?, y los mulatos, los zambos y los indígenas, y también, ¿no es cierto?, algunos que otros esclavos, teniendo en consideración que en Chile hubo muy poco de esa población. Esta población, ¿no es cierto?, va a ir creciendo, ¿no es cierto? Obviamente que la población criolla va a ir aumentando, cada vez van a ser más los hijos de españoles nacidos en América que van a estar acá, y van a ser cada día también menos las personas españolas que llegan a América o que viven acá. Por lo tanto, la población va a ir mutando, entonces va a encontrar que hay algunas características de lo que entregaba la colonia en América que ya no lo estaba favoreciendo, que no los veía, ¿no es cierto?, tener una mejora en sus condiciones. Eso también tenemos que tener en consideración, que generalmente los hijos de españoles nacidos en América tenían condiciones como para que sus hijos fueran a Europa, ¿no es cierto?, a estudiar, a conocer. Por lo tanto ellos se fueron empapando o conociendo otra realidad diferente a lo que pasaba en América, ¿no es cierto?, y mejorando sus amplitudes, ¿no es cierto?, educativas, de roce social. Por lo tanto, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que va a haber algunos factores en eso que van a hacer que vamos teniendo estas ganas, este bichito, ¿no es cierto?, de la independencia. Entonces, pensemos, la independencia en América tiene algunos factores que son como comunes, si le podemos decir así, ¿no es cierto? Y tiene factores, ¿no es cierto?, que le van a hacer. Los externos que tienen relación, ¿no es cierto?, a la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la invasión de Napoleón a España, lo que va a conseguir, ¿no es cierto?, que el rey de Fernando VII, ¿no es cierto?, sea tomado prisionero, ¿no es cierto? Por lo tanto, en algún momento, incluso la colonia española, que era la colonia que regía, ¿no es cierto?, a Chile y a América del Sur, ¿no es cierto?, iba a estar desprovista, ¿no es cierto?, de esta persona que era la que llevaba a cabo todo el pensamiento. Recordemos que nosotros éramos una colonia de españoles, ¿no es cierto?, donde en España lo que reinaba era la monarquía, ¿no es cierto?, el gobierno de los reyes. La Ilustración, ¿no es cierto?, que se los quiero explicar un poquito más adelante para que ustedes un poco entiendan, ¿no es cierto?, que va a ser un factor sumamente determinante en virtud de que el pensamiento del hombre cambia, ¿no es cierto? Nosotros veníamos de una cultura más bien de lo que era de la Edad Media, ¿no es cierto?, del Renacimiento, donde todo estaba focalizado, ¿no es cierto?, en lo teológico o en Dios. Nosotros cuando fuimos el año pasado al museo, ¿no es cierto?, también nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, en sus representaciones artísticas, que lo que se buscaba, ¿no es cierto?, era que el ser humano sintiera culpa, que estuviera no alejado de Dios, ¿no es cierto? Y en la Ilustración vamos un poco a irnos de eso, no lo vamos a dejar de lado lo que es Dios, pero vamos a ir un poco a eso, sino que vamos a buscar
la explicación es para, o sea, por qué ocurrían las cosas. Entonces, ese proceso, ¿no es cierto?, de cambio de mentalidad va a ser sumamente importante. Y lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la Revolución Francesa es también, ya que en Francia, en estas épocas del 1814, si no me equivoco, la Revolución Francesa lo que va a ser eliminar la monarquía. Las personas se van a levantar, van a eliminar la monarquía, entonces eso obviamente va a ser un precedente para todas las colonias americanas que vivían o estaban al subyugo, ¿no es cierto?, de lo que era una monarquía. Tenemos que pensar que estos hijos de personas adineradas viajaban a Europa, conocían esto, por lo tanto, esto iba a presentar, ¿no es cierto?, un malestar en estos criollos del tipo de política económica y cultural. Nosotros teníamos muy poca incidencia, estábamos regidos sobre todo por lo que pasaba en Perú, en el virreinato del Perú, donde se tomaban las decisiones. Chile más bien hacía entrega de insumos de la agricultura, de la ganadería, pero donde las personas en realidad no tenían mayor toma de decisiones ni tenían, ¿no es cierto?, incidencia por cómo se iban a hacer las cosas, por en los tratados de mercado, ¿no es cierto?, ni cómo se hacían las negociaciones. Entonces, claramente las personas que tenían haciendas, ¿no es cierto?, lugares donde se fabricaban estos productos, veían, ¿no es cierto?, una, una disminución o no veían, ¿no es cierto?, ganancias al esfuerzo que provocaba, ¿no es cierto?, mantener esto. Había también un mal gobierno local, ¿no es cierto? Lamentablemente las personas que venían desde Perú a gobernar acá en una gobernación, ¿no es cierto? No lo hacían bien, desconocían de la realidad de lo que pasaba en el campo, de las personas, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, la toma de conciencia nacional de la LIB, ¿no es cierto?, fue tomando estas ideas y generando, ¿no es cierto?, un movimiento, un pensamiento de que Chile, ¿no es cierto?, con todas sus potencialidades, podría ser, ¿no es cierto?, una colonia independiente. Eh, Después, ¿no es cierto?, vamos a descubrir que no solo en América o en Chile, ¿no es cierto?, empezó a surgir este pensamiento en el virreinato de La Plata, ¿no es cierto?, que era lo que corresponde a Argentina hoy en día, también había un pensamiento. Entonces, las características que vamos a encontrar ahí que se inician, ¿no es cierto?, estas cosas van a ser acontecimientos externos, ¿no es cierto? Estados Unidos, que era un país importante, que también se regía por la monarquía, en este caso inglesa, en vez de francesa o española o portuguesa, como lo que ocurría aquí en América del Sur, también se va a independizar. Entonces, son muchos factores que vamos a ir observando aquí alejados del mundo. Pensemos que las noticias se demoraban harto en llegar, pero aún así estas noticias que llegaban nos presentaban una vida diferente a la que estábamos conociendo. La evolución, ¿no es cierto?, del sentimiento político criollo, la amenaza con el retorno de Fernando VII, ¿no es cierto? Y algunas cosas que empezaron a hacerse aquí, como fue, ¿no es cierto?, el proceso de reunión, de proceso de ilustración, ¿no es cierto?, a la chilena en Chile. Por lo tanto, ¿no es cierto?, este pensamiento que iba a ir creciendo, ¿no es cierto?, em, se va a ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de llevarse a cabo cuando Napoleón, ¿no es cierto?, invade España y toma prisionero, ¿no es cierto?, al rey de España, ¿no es cierto?, a Fernando VII. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener un punto de discordia importante, porque vamos a tener, ¿no es cierto?, em, bandos de personas que van a ser, unos que van a ser más conservadores y otros que no, ¿no es cierto?, que dicen que nosotros como colonia tenemos que seguir, ¿no es cierto?, fieles al rey, y otros que dicen que mientras el rey no esté presente, nosotros no tendríamos por qué ser fieles a él, ¿no es cierto?, y podríamos empezar lo que sería el proceso de independencia sin tener, ¿no es cierto?, que sufrir o que creer que estamos, ¿no es cierto?, yéndonos contra el rey.
Entonces, es importante porque a pesar de que el descontento de los criollos era importante, igual dentro de ellos habían dos pensamientos. Entonces, eh, quiero hacer como un paréntesis, pero para mí es como importante que entiendan que era la Ilustración, ya este movimiento que, que surge, ¿no es cierto?, que es un movimiento intelectual, o sea, de personas se, que pensaron, ¿no es cierto?, que idearon una visión diferente de lo que nosotros estábamos viviendo. Se dio particularmente en Inglaterra, en Francia, ¿no es cierto?, en Alemania, y surge, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVII, eso quiere decir que a fines del 1600, ¿no es cierto?, estas personas, ¿no es cierto?, dejando un poco atrás lo que fue el Renacimiento, ¿no es cierto?, la Edad Media, ¿no es cierto?, el oscurantismo, la Inquisición, empiezan, ¿no es cierto?, a cuestionarse ciertas cosas, y es que de una importancia súper grande aquí la confianza absoluta en la razón, o sea, en el pensamiento puede, ¿no es cierto?, y que la razón puede resolver los problemas humanos, tanto en la índole política, social como religiosa, así como la potenciación, ¿no es cierto?, del proceso científico. Sumamente importante, nosotros tenemos que tener consideración que en el proceso de la conquista, la gente pensaba que todo lo que ocurría era por castigo de Dios. Nosotros estábamos muy enfocados, ¿no es cierto?, en época de la historia de humanidad, ¿no es cierto?, en lo religioso, en lo divino, en que Dios sufría a través de nuestros malos accionar, ¿no es cierto? Y en cambio, en lo que busca, ¿no es cierto?, este pensamiento es diferente, es decir, eh, estos problemas que tenemos no solo pueden solucionar rezando o comportándonos bien. Estos problemas se pueden solucionar a lo mejor de otra forma, entonces nosotros tenemos que buscar la razón, la forma del pensamiento que permita, ¿no es cierto?, que este problema se solucione, ¿no es cierto? Por lo tanto, la ilustración autónoma se va a regir por ellos mismos, ¿no es cierto? Va a ser secular, esto que es laica, o sea, si bien no es o no está sujetada a una religión en particular, sí, ¿no es cierto? Cree que Dios para los ilustradores, ¿no es cierto? Dios, ¿no es cierto? Va a ser un Dios racional y al que se accede a través de la razón, o sea, no va a ser un Dios castigador, ni que va a buscar, ¿no es cierto?, que tú cumplas a todo así, sino va a ser un Dios que va a pensar, que va a articular, que va a entregarte pensamientos o razones propias para que tú creas lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Es limitada, la razón tiene que partir de la experiencia, o sea, cada uno, ¿no es cierto?, va a hacer su experiencia, va a tener su forma de razonar, ¿no es cierto? Es universal, esto quiere decir que es una y la misma para todos los seres humanos, y es analítica y crítica, esto quiere decir que no acepta nada como dogma, que somete todo a análisis, o sea, si nosotros estábamos acostumbrados a ver todo como castigo y nadie podía cuestionar lo que la iglesia decía, lo que la, la Biblia, ¿no es cierto?, podía establecer, ¿no es cierto? En cambio, lo que la ilustración busca es todo lo contrario, es cuestionar lo que conocemos y someterlo a un análisis o a un entendimiento. Entonces aquí también va a ser importante porque va a empezar a surgir un poco lo que fue el pensamiento científico, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto? Y otras cosas. Eh, Aquí, ¿no es cierto? Un panorama general. No se preocupen si no lo logran escribir, chicos, porque después igual se lo voy a subir a Classroom, ¿ya? Lo que yo quiero que entiendan es cómo cambió el paradigma o el pensamiento, ¿no es cierto?, de este Dios castigador, teocentrista, ¿no es cierto?, donde todo se giraba en torno a Dios y cómo cambia, ¿no es cierto?, en este proceso, más bien en el hombre como instrumento, ¿no es cierto?, de pensamiento que puede entender lo que Dios le está diciendo. Entonces, es importante porque nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, en este proceso cómo la sociedad va a cambiar y esto nos va a permitir, de cierta forma, entender por qué ocurrieron estas revoluciones, no solo en América, sino también en Europa. ¿Ya? Como yo les decía, en este periodo de independencia en Chile van a haber dos corrientes, ¿no es cierto? Van a estar los realistas, que van a ser los defensores de la monarquía y sus instituciones, o sea, aquellos que pensaban que debíamos ser leales al rey Fernando VII, y los que van a ser los que llamados patriotas,
que defienden la patria, asumiendo que la ausencia del rey, la soberanía se volvía al pueblo. O sea, van a estar los que dicen que aunque el rey esté preso, debemos apoyarlo, y los que van a decir que si el rey no está, es el pueblo, ¿no es cierto?, el que tiene que tomar las riendas de su futuro, porque si el rey no está, nadie puede gobernar en torno al rey, ¿no es cierto? A partir de esto, ¿no es cierto?, en Chile, ¿no es cierto?, se va a llamar a lo que nosotros conocemos como la primera Junta Nacional de Gobierno, que es lo que nosotros celebramos, ¿no es cierto?, el 18 de septiembre de 1810, que no va a ser la independencia de Chile, ojo ahí, Chile no va a estar independiente en ese momento, vamos a ver que nosotros vamos a tener que sufrir un proceso para llegar, ¿no es cierto?, a la independencia, pero, ¿no es cierto?, lo que nosotros celebramos en ese momento va a ser esta idea de juntarse, ¿no es cierto?, las personas obviamente que tenían un cargo, un poder económico, adquisitivo, se van a juntar, ¿no es cierto?, en esta primera Junta Nacional de Gobierno, y que se va a realizar, ¿no es cierto?, y se va a ser presidida por don Mateo de Toro y Zambrano, ¿no es cierto?, en nombre del rey, ¿no es cierto?, la nueva institución debe administrar los asuntos de gobierno. O sea, a partir de esta primera junta de gobierno, ¿no es cierto?, se crea un gobierno en Chile que va a ser independiente de lo que va a ser, lo que está pasando, ¿no es cierto?, en Europa, y la toma de prisionera del rey Fernando VII. Esto significó, ¿no es cierto?, que la élite criolla pasara a ocupar cargos de importancia en el aparato administrativo, hasta ese momento en manos de funcionarios españoles. Este hecho marcó el inicio del periodo conocido como Patria Vieja. Nosotros vamos a entender que la independencia de Chile va a sufrir tres procesos. Este que va a surgir, ¿no es cierto?, a partir de esta primera junta de gobierno que nosotros vamos a conocer como la Patria Vieja. Después vamos a tener un proceso que vamos a conocer como la Reconquista, en un momento, ¿no es cierto?, las fuerzas españolas, ¿no es cierto?, que estaban en Perú, ¿no es cierto?, logran volver a tomar el poder de lo que estaba ocurriendo aquí en Chile, específicamente en Santiago, porque siempre ha sido la capital neurálgica de nuestro país. Recordemos que además Chile hasta ese momento tenía Chile continental, lo que nosotros conocemos como Chile continental, tenía poder, ¿no es cierto?, hasta lo que era el Biobío, la octava región, porque de ahí para atrás o de ahí para el sur, ¿no es cierto?, todavía había un conflicto sumamente importante con el pueblo mapuche. Acuérdense que en la conquista, ¿no es cierto?, era un tema que no se logró visualizar, ¿no es cierto?, después en la colonia tampoco se logró subsanar del todo, entonces va a ser en este periodo que tampoco, por lo tanto, ahí después vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, que una vez que Chile logre cierta independencia, se va a ir, ¿no es cierto?, tomando ciertas actividades, pensamientos para lograr, ¿no es cierto?, unificar el territorio nacional, ¿ya? Y lo que nosotros después vamos a conocer como la Patria Nueva, que va a ser un periodo que los patriotas nuevamente van a tomar el poder, ¿no es cierto?, de las acciones de aquí de globales de Chile. Entonces, esta primera junta de gobierno entonces da inicio a la Patria Vieja. Eh, ya los aristócratas, ¿no es cierto?, ya criollos, ¿no es cierto?, amos del campo, también quisieron ser lo del país, ¿no es cierto? Desde mucho antes de 1810 ya existía una oposición a los impuestos imperiales, ¿no es cierto? Y los criollos deseaban cargos y privilegios, pero consideraban más conveniencia acceder a ellos mediante la burocracia que la confrontación. Si bien, ¿no es cierto?, había un descontento, se buscaba entonces este lugar, ¿no es cierto?, idóneo de la prisión del rey, va a ser importantísimo. ¿Qué va a pasar entonces en este periodo de la primera junta de gobierno? Cuando la primera junta de gobierno, ¿no es cierto?, toma la decisión de dejar atrás lo que era, ¿no es cierto?, el gobierno español, ¿no es cierto?, toma ciertas decisiones. Primero, decretó la libertad de comercio. Eso quiere decir que Chile tenía la posibilidad de negociar directamente, ¿no es cierto?, con otros países para la exportación, ¿no es cierto?, de sus materias primas, que en ese momento era el trigo, carne y algunos que otros, ¿no es cierto?,
cultivo que había aquí en Chile. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no iba a esperar, ¿no es cierto?, que llegara ninguna información de Perú, ¿no es cierto?, para poder comercializar, sino que el trato se haría, ¿no es cierto?, directamente aquí en Chile, ¿no es cierto?, en este momento en Valparaíso, que era el puerto principal. Estableció relaciones diplomáticas con la Junta de Buenos Aires. En ese momento, ¿no es cierto?, no solo en Santiago, sino que en otras ciudades importantes de América también había empezado este proceso de la independencia, de decir, mire, estamos en esta oportunidad única, y una de ellas, la que estaba cerca a nosotros, ¿no es cierto?, entre comillas, pensemos que igual eran bastante tiempo en distancia a caballo, porque no había otro medio de transporte, ¿no es cierto?, más rápido, porque el otro habría decidido dar vuelta todo lo que era el estrecho de Magallanes para llegar a Buenos Aires, ¿no es cierto?, se establecieron relaciones con Buenos Aires. Se formó nuevas tropas militares leales a la Junta. Importantísimo porque estamos en un periodo que vamos a tener bastantes guerras y batallas, era establecer, ¿no es cierto?, tropas o un cuerpo militar. Se produjo el motín de Figueroa, ¿no es cierto?, y se convocó a elecciones del primer Congreso Nacional. Si nosotros esperábamos ser una república independiente, un país independiente, lo que necesitábamos tener, ¿no es cierto?, era un Congreso Nacional, un lugar donde se pudieran votar leyes y todo lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Entonces, en este momento se convocó a elecciones para el primer Congreso Nacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir, no es cierto? Entonces, en la Patria Vieja, que se da inicio con la instalación de la primera Junta de Gobierno, ¿no es cierto?, va a durar exactamente 4 años, de 1810 a 1814. En 1814 finaliza con el desastre de Rancagua, que va a ser una lucha, una pelea importantísima, donde los realistas van a vencer a los patriotas. La mayoría de la aristocracia criolla mayoritariamente se mantuvo fiel al rey Fernando VII, ¿no es cierto? O sea, las personas de alcurnia, sobre todo aquellas que habían llegado desde España a América, estaban fieles a ello. Y las conjeturas internas y externas permitieron a la ley realizar reformas políticas y económicas. O sea, se pudo avanzar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? En este primer Congreso Nacional, ¿no es cierto?, sus integrantes reflejan sus tendencias políticas, desde el mantenimiento del sistema monárquico hasta la emancipación inmediata. O sea, si bien se hubieron elecciones, igual que en lo que ocurriría en estos días, ¿no es cierto?, había personas con diferentes visiones políticas que van a tratar, ¿no es cierto?, de establecer su visión política, de que las leyes tengan relación a lo que ellos piensan. Se terminaron con algunos privilegios eclesiásticos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con dinero o la importancia que tenía la iglesia, ¿no es cierto?, en el rol de Chile, ¿no es cierto? Acordemos que la iglesia era sumamente importante hasta el momento, pero aquí en este momento, ¿no es cierto?, se va a hacer un punto de inflexión y la iglesia va a perder, ¿no es cierto?, ciertos privilegios. Se va a dictar la ley de libertad de vientre, iniciada por Manuel de Salas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que todas las mujeres pueden disponer de sus hijos libremente, ¿no es cierto? Ya no va a haber, ¿no es cierto?, imposibilidad de aquello. Y lo que va a ocurrir es que los hermanos Carrera, a través de un acto de fuerza, ponen fin al Congreso a fines de 1811. Los hermanos Carrera van a ser importantes, ¿no es cierto?, en la historia de la independencia de Chile. Y lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en este momento, ¿no es cierto?, ellos ven ciertas situaciones que no consideran que van acorde con lo que ellos buscaban en un principio cuando se inició, ¿no es cierto?, este oleado, este pensamiento de independencia. Por lo tanto, van a poner fin, ¿no es cierto?, al Congreso, obviamente con lo que nosotros conocemos como lo que sería, ¿no es cierto?, un derrocamiento por la fuerza, ¿no es cierto?, del Congreso. Esto va a llevar, ¿no es cierto?, a que empiece un periodo de gobierno, ¿no es cierto?, de José Miguel Carrera, donde se crearon los primeros símbolos patrios de Chile, como república independiente, o así en el camino de serlo, ¿no es cierto?, un escudo y una bandera. También se va a publicar el primer periódico nacional a cargo del fray Camilo Enrique, ¿no es cierto?, en el cual se divulgaba el ideario político de los patriotas y que se va a llamar, ¿no es cierto?, Aurora de Chile.
se dicta, ¿no es cierto?, el primer reglamento constitucional en 1812, que sería lo que nosotros conocemos como constitución en estos momentos, ¿no es cierto? Y con la llegada de las nuevas tropas realistas al mando de Antonio Pareja, ¿no es cierto?, se instala una nueva junta de gobierno. Si bien este periodo, ¿no es cierto?, duró, ¿no es cierto?, hasta el desastre de Rancagua. Y los símbolos patrios van a ser esta bandera, ¿no es cierto?, con franjas horizontales, ¿no es cierto?, de 3 colores, ¿no es cierto?, y este escudo. Eso es lo que nosotros tuvimos como símbolos patrios hasta 1814, ¿no es cierto?, cuando se va a empezar, ¿no es cierto?, con el periodo de la Reconquista. Va a ser llevarse a cabo desde el desastre de Rancagua, ¿no es cierto?, en 1814, hasta la batalla de Chacabuco en 1817. Las tropas españolas derrotan a Napoleón y Fernando recupera el trono. Se inicia la etapa de reaccionaria, ¿no es cierto?, destinada a retomar el control sobre las colonias. Después que el rey es liberado, ¿no es cierto?, y la monarquía vuelve a tener, ¿no es cierto?, al cargo, ¿no es cierto?, a su rey, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que se va a buscar que todas estas colonias que habían estado díscolas, ¿no es cierto?, distantes, habían buscado la independencia, vuelvan al camino, ¿no es cierto?, de la monarquía, en un periodo, ¿no es cierto?, que se va a llamar, ¿no es cierto?, en Chile por lo menos Reconquista, donde se busca volver a tomar el poder de estas colonias. En la Reconquista, ¿no es cierto?, se van a reformar las campañas militares para terminar con los movimientos emancipadores, ¿no es cierto? Una vez recuperado el poder, se abolirán todas las obras y medidas dictadas por los criollos, se va a restaurar las instituciones coloniales que nosotros ya habíamos visto, como el Consejo de India, la Casa de la Real Audiencia, la Casa de Contratación, todas aquellas, el gobernador, todas esas instituciones que habían sido eliminadas por los criollos, vuelven, ¿no es cierto?, nuevamente a estar en Chile, ¿no es cierto? Se realiza la persecución a los patriotas y se confiscan sus bienes, ellos son expulsados, enviados a la isla de Juan Fernández en un barco, los que son, ¿no es cierto?, tomados prisioneros, se les incautan sus bienes, eso quiere decir que sus casas, territorios, ¿no es cierto?, son quitados y tomados por la colonia española. Asume como gobernadores españoles Mariano Osorio y luego Casimiro Marco del Pont, ¿no es cierto? Se crean tribunales para justiciar a los criollos proindependentistas, pero se relegan a criollas a la isla de Juan Fernández, y todo lo anterior generó que la mayoría de los criollos apoyaran decididamente el fin de los lazos con España. O sea, todas estas medidas que eran castigadoras, crueles, ¿no es cierto?, y sumamente eh, importante o desmedida para lo que los criollos encontraban que era lo que había ocurrido, ¿no es cierto? Lo que generará es que a lo mejor aquellas personas que tenían un pensamiento todavía no tan claro quisieran con mayor, ¿no es cierto?, fervencia, que se lograra, ¿no es cierto?, la independencia de Chile. Y en este periodo, ¿no es cierto?, vamos a tener estos otros escudos, estos otros símbolos patrios, que va a ser la bandera, ¿no es cierto?, de 3 colores, que sí va a tener los mismos colores que tiene en la actualidad, ¿no es cierto? Y este escudo, ¿no es cierto?, para el proceso. En este periodo de la Reconquista van a ser lo que nosotros vamos a conocer como la resistencia criolla. Manuel Rodríguez, que va a ser esta persona que está acá, dirigió la resistencia interna y fue en nexo con los patriotas instalados en Mendoza. Un grupo importante de patriotas, ¿no es cierto?, arranca de Chile y se va a Mendoza, esto ya era territorio, ¿no es cierto?, del virreinato de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y él va a ser, ¿no es cierto?, el que va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, la contrainformación o la contrainteligencia. Se dice que él se disfrazaba, realizaba algunas acciones heroicas, ¿no es cierto?, y va a ser el que va a entregar la información importante para cuando el Ejército Libertador de los Andes cruza, ¿no es cierto?, por la cordillera, desde Argentina hacia Chile, para el proceso que vamos a conocer como Patria Nueva. Ya en febrero de 1817 se produjo la batalla de Chacabuco, lo que permitió a los patriotas recuperar Santiago. Si bien
Eh, Esto permitió, ¿no es cierto?, que se recuperara Santiago y empezáramos todo lo que conocemos como Patria Nueva. No va a ser, ¿no es cierto?, hasta la batalla de Maipú, ¿no es cierto?, en 1818, el 5 de abril, que no se va, ¿no es cierto?, a establecer como independencia final. Esa batalla, aun cuando la independencia se había promulgado el 12 de febrero de 1818 en Talca, no se va a hacer o no se va a sentir como tal hasta la derrota, ¿no es cierto?, que va a sufrir el último ejército real, ¿no es cierto?, a través de las manos de este ejército de libertador, ¿no es cierto?, donde San Martín y O'Higgins, ¿no es cierto?, comparten, ¿no es cierto?, el territorio y se dan este abrazo, ¿no es cierto?, de Maipú, que va a ser, ¿no es cierto?, que se establezca la independencia de Chile como tal. Por lo tanto, por eso es una fecha importante que se celebra con tanta ahínco, sobre todo en la comuna de Maipú. La patria nueva, ¿no es cierto?, va a estar dividida, ¿no es cierto?, desde 1817 hasta 1823, ¿no es cierto?, desde la batalla de Chacabuco, ¿no es cierto?, hasta la renuncia de Bernardo O'Higgins. O'Higgins abdica al poder después de que él es nombrado director supremo, ¿no es cierto?, que es, digámoslo así, como el presidente de Chile, ¿no es cierto? Hay algún sinfín de actividades o acciones que él hace que molesta a la ciudadanía, ¿no es cierto? Lo que lo lleva, ¿no es cierto?, a él en 1823 a abdicar, o sea, a dejar su cargo y irse, ¿no es cierto?, a Perú. Ahí es donde él muere. En este periodo se consolida la política y se consolida política y militarmente la independencia, ¿no es cierto? Son las últimas batallas realistas y patriotas, ¿no es cierto? Y Bernardo Higgins suma como al cargo de director supremo. Entonces son como algunas cosas importantes de este periodo. Y, ¿no es cierto? Obviamente lo que vamos a tener aquí, ¿no es cierto?, van a ser nuestros símbolos patrios, que son los mismos que nos acompañan hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Nuestra bandera nación chilena con nuestra estrella solitaria, ¿no es cierto? Y nuestro escudo, ¿no es cierto?, con nuestro guamul y con nuestro cóndor. Eso, ¿no es cierto?, es lo que tiene relación al periodo de la independencia y algunos factores.